Buenos días. En este video vamos a mirar el concepto de funciones que devuelven tablas en SQL Server. Así como existen funciones que devuelven valores individuales, que en SQL Server se llaman funciones escalares, también hay funciones que devuelven todo el contenido de una tabla, no un valor específico, sino todo el contenido de una tabla, y eso es lo que se conoce como funciones que devuelven tablas. Esta explicación la voy a hacer en una base de datos llamada Feriaflores 4, donde hay una tabla que es de propietarios de vehículos, que tiene cédula, nombre y edad. Vamos a mirar cómo se crea una tabla que devuelve, una función que devuelve tablas. La manera es la siguiente: create function, el nombre de la función, si recibe o no parámetros, en este caso si recibe un parámetro que es la edad, y aquí es donde empieza a estar la diferencia. En vez de decir, como en las funciones escalares que uno decía, returns, flotante, varchar, fecha, en fin, aquí le estamos diciendo que vamos a retornar una variable, en este caso llamado resultado, de tipo table. Y cuando vamos a retornar en una función una tabla, debemos especificar su estructura. En este caso vamos a devolver una tabla que va a tener dos campos, que es la cédula y el nombre, con sus respectivos tipos de datos. ¿Qué es lo que se hace dentro de la función? Se inserta dentro de la variable resultado, que recuerden que es de tipo table, el resultado de este select. Seleccionamos la cédula y el nombre de los propietarios cuya edad es mayor a la que me enviaron como parámetro. Y miren que aquí hay otra diferencia. Aquí no tenemos que decirle retorne la variable resultado, porque aquí ya lo estamos especificando. Entonces simplemente retornamos. Vamos a crear la función y ahí vemos que la función ya fue creada. De hecho, miremos acá en la pestaña o en la carpeta Programmability de la base de datos. Si nos metemos, bueno, voy a refrescar primero. Si nos metemos en las funciones, existen unas funciones llamadas Table Valued Functions, o sea, las funciones que devuelven valores de tabla o que devuelven tablas. Y ahí en esa parte estará la función que acabé de crear, que se llama preparar consulta. Ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo usamos el resultado o lo que nos retorna ese tipo de función? Primero que todo, miremos en la tabla propietario qué propietarios hay. Y nos podemos dar cuenta que hay 4 propietarios de diversas edades. Vamos a invocar la función mandándole como parámetro 30. Recuerden que aquí me está seleccionando los propietarios cuya edad es mayor a ese parámetro que enviamos. Entonces, en este caso me va a seleccionar estos 3 propietarios, que son los que tienen más de 30 años. Si yo hago este select, pues sencillamente me va a mostrar por pantalla la cédula y el nombre de estos 3 propietarios: Lina Marín, Carlos Barreto y Manuel Gómez. Entonces, como podemos mirar, efectivamente me saca Lina Marín, Carlos Barreto y Manuel Gómez. En este caso, pues la utilidad de la consulta o de la función no tiene mucha utilidad práctica. Tiene mayor utilidad cuando yo a una función que devuelve una tabla, yo la involucro dentro de otro select mayor, por ejemplo, con inner joins. Entonces, aquí podemos mirar
que hay una tabla, perdón, que vamos a hacer un inner join de lo que me devuelve la consulta o me devuelve la función preparar consulta con otra tabla. Recordemos que en la tabla propietario hay un propietario que tiene menos de 30 años y es el propietario Paula Mora, y que si yo le mando a la función el parámetro 30, pues no va a tener en cuenta Paula Mora, porque en la función estamos teniendo en cuenta propietarios mayores de 30 años. Entonces, como ya lo dije, la intencionalidad de este tipo de funciones en realidad es poder mezclar lo que devuelve la función en un inner join con otras tablas. En este caso, estamos haciendo un inner join de los propietarios mayores de 30 años con la tabla posee y con la tabla vehículo, con otras tablas. Es decir, que yo a través de las funciones que devuelven tablas, yo podría ya de entrada filtrar datos que vayan a operar dentro de un join. En este caso, cuando ejecutamos este select, pues me trae para este ejercicio y esta base de datos los vehículos asociados a los propietarios que tienen más de 30 años. Miren que aquí no aparece Paula Mora, que sería la que está excluida por tener menos de 30 años. Entonces, la intencionalidad de las funciones que devuelven tablas es precisamente tratar de filtrar la información que se va a devolver en esa tabla para que esa tabla ya filtrada pueda ser pueda ser utilizada en operaciones de pronto con otras tablas.